¿Qué tal? Mi nombre es Joel Quino y actualmente soy docente de física y matemáticas en el Instituto Rey de Reyes en las ciudades de Cochabamba y Coyoacá, en Bolivia. El día de hoy vamos a ver las bases, conceptos y fundamentos de lo que es el movimiento vertical. Todo esto con el fin de poder optimizar nuestro tiempo en el caso de tener que enfrentar problemas, ejercicios y aplicaciones relacionados con este tipo de movimiento. Vamos a empezar entonces. Vamos a inicialmente decir que el movimiento vertical en cualquiera de esos sentidos, enseguida voy a explicar a qué me refiero con esto, va a darse en análisis un poco diferente a cómo veníamos trabajando las cosas. Vale decir que nosotros habitualmente veníamos trabajando en el eje X, la mayoría de nuestros temas ya llevados, como ser MRU y MRV. Me refiero con el eje X a todos los movimientos horizontales que ya veníamos analizando. Por ejemplo, un perrito que va corriendo hacia su dueño en movimiento, un vehículo que va acelerando, una persona que va trotando a velocidad constante, todas esas cosas se analizan horizontalmente, es decir, en el eje de las abscisas o eje X. Por otro lado, en el análisis que ahora vamos a empezar a llevar, se basa todo en el eje Y, eje de las ordenadas, eje vertical también dicho. Entonces, básicamente nuestro movimiento va a girar perpendicularmente de X a Y, vamos a pasar de esa forma y vamos a decir inicialmente que lo que va a definir el tipo de movimiento que vayamos a tener y en sí va a estar en base a esta variable todo nuestro tema va a ser el valor de la gravedad. La gravedad es una aceleración que algunos científicos la definen también como una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, que va a ser un valor constante y muy necesario para nuestro análisis en este tema en específico. Entonces, si hablamos de la gravedad, la vamos a simbolizar con una letra G minúscula y le vamos a asignar un valor constante, en nuestro caso de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Es importante mencionar que el hecho de manejar 9,8 no es algo obligatorio. En ese sentido va a depender del docente que tú tengas en institución, universidad, colegio, donde estés en este momento estudiando, donde tu docente, profesor, maestro o maestra puede utilizar un valor de 9,8, un valor de 9,81 si es que es más preciso su cálculo, o en algunos casos hacer ese redondeo a un valor de 10, exactamente 10. Todo esto con fines académicos pues puede ir cambiando de valores. No nos olvidemos también que si hacemos un estudio fuera de nuestro planeta, también este valor de gravedad va a ir cambiando. Entonces va a depender mucho, vuelvo a insistir con el tema, de la persona que esté a cargo de la enseñanza en el lugar donde se esté trabajando. ¿Sí? No nos vamos a complicar mucho con este tema. Vamos a decir en este caso que vamos a utilizar todos estos valores, vamos a ir variando estos parámetros en cada uno de nuestros ejemplos posteriores y no nos vamos a hacer mucho lío con este tema. Muy bien. Si entendemos que la gravedad es una aceleración que es parte vital ahora de nuestro análisis del movimiento vertical, entonces pues también debo entender que si hablo de aceleraciones, puedo hacer referencia al tema anterior que ya veníamos llevando, que es el capítulo de MRV, en el cual manejábamos ya movimientos acelerados con velocidades variables. En este caso podemos también aplicar entonces este tipo de análisis, pero en este caso con ciertas modificaciones rumbo a poder analizar con mayor precisión el movimiento vertical como tal. Entonces en ese sentido vamos a poder hacer algunas modificaciones a las ecuaciones principalmente del capítulo anterior que sería MRV. Para ello entonces necesitamos hacer dos aclaraciones puntuales. Número uno, ahora la aceleración como tal que veníamos manejando en MRV va a ser ya no una variable desconocida, sino un valor constante y conocido, que es el que acabamos de trabajar de 9,8 o 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, me libro así de calcular una variable más y ya tengo un dato adicional que va a formar parte de cada uno de los problemas que vayamos a resolver. Eso inicialmente. Y lo segundo es hacer una aclaración. Cuando nosotros trabajamos dentro del eje horizontal, lo que vamos calculando en varios de los problemas es precisamente en longitudes el tema de la distancia. ¿Qué distancia se recorre de un tramo a otro tramo? ¿Qué longitud hay de un tramo de un punto A a un punto B, perdón? Y
valores similares. En el caso de las distancias que son verticales, también se podría calcular con un valor de d. Sin embargo, no es recomendable. ¿Por qué razón? Porque en el caso del movimiento parabólico, que es el siguiente tema que va a venir después de este, se calculan distancias horizontales y distancias verticales a la vez. Entonces, en lugar de llamar distancia 1 y distancia 2, vamos a hacer una separación de cada una de ellas desde el principio. Entonces, a las horizontales les vamos a llamar distancias d y a las verticales les vamos a llamar desde ahora alturas h. Ese valor de h viene del inglés, que es referido a la misma altura que se dice height. Entonces podemos manejar ese valor de h como se trabaja en la mayoría de los libros. Vamos a decir entonces, volviendo y retomando nuestro tema, que las modificaciones a las ecuaciones de Merive van a ser puntuales en ese sentido. ¿En qué sentido? En dos, que serían la gravedad y la altura. Entonces podemos modificar las mismas ecuaciones que teníamos anteriormente en función a la variación de estos dos parámetros que acabo de mencionar. Dicho eso, entonces podríamos decir que la primera ecuación, en este caso para el movimiento vertical, va a ser referido a la altura, que va a ser igual a la velocidad inicial de disparo o lanzamiento más menos, por el tiempo, perdón, más menos un medio de ahora la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra primera ecuación. ¿Cómo va variando la segunda ecuación ahora para movimientos verticales? Vamos a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad multiplicada en este caso por el tiempo. ¿Cómo va variando la tercera ecuación? Decimos que la velocidad final del objeto de análisis, en este caso elevada al cuadrado, es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado, otra vez más menos dos veces la gravedad multiplicada por la altura h. Y estas vendrían a ser nuestras tres ecuaciones que veníamos trabajando ya desde el anterior tema. Ecuación número 1, ecuación número 2 y ecuación número 3. Habíamos mencionado también dentro de nuestro análisis de Merive que con estas tres ecuaciones es suficiente para poder determinar y resolver todos los problemas que sean concernientes a estos temas. Sin embargo, con el fin de poder ayudarnos un poquito más, estamos añadiendo también, en este caso, igual, una ecuación auxiliar que complementa un poquito la información que ya veníamos trabajando. La ecuación auxiliar en este caso va a relacionar ya no distancias, sino alturas con el promedio de las velocidades ya trabajadas anteriormente. Damos el promedio cuando agarramos los dos valores y los dividimos entre 2, y todo esto multiplicado por la duración de nuestro análisis, es decir, el tiempo. Entonces, con estos parámetros ya podríamos calcular todo lo necesario concerniente a nuestros análisis y problemas referidos al movimiento vertical. ¿Sí? Ahora, en el caso de la interpretación que nosotros le damos a las ecuaciones de Merive, pues sería recomendable, si es que no lo hiciste todavía, que vayas a ver el video de la teoría del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas chequear antes de que podamos hacer problemas de este capítulo. Entonces el análisis más propiamente explicado está en ese video. Sí, como no tenemos tantas modificaciones, entonces el análisis no va a variar tanto con respecto a lo que ahora estamos trabajando, pero vamos a hablar de algunas cosas puntuales. En el caso de nuestro análisis de signos para aceleraciones y desaceleraciones, vamos a decir que todo va a referirse nuevamente a nuestra variable más importante, que en este caso es la gravedad. Entonces, si nosotros podemos hablar de esa magnitud como tal, podemos decir que la gravedad es una aceleración, una fuerza de atracción que va a tener un sentido positivo hacia el centro de la Tierra. Es decir, para nosotros en efectos prácticos hacia abajo. Por lo tanto, cuando un objeto está yendo hacia abajo, vamos a decir más comúnmente que este objeto está en un proceso de aceleración. ¿Sí? Entonces, así es simple y sencillo. Cuando yo sé que un objeto está bajando, vamos a decir que está acelerando. Por lo tanto, el signo que utilizamos en nuestras ecuaciones va a ser el positivo. Por el contrario, si nosotros detectamos que el problema que estamos trabajando mantiene nuestro cuerpo o objeto de análisis subiendo, en este caso, en un sentido contrario al que era inicialmente el de
el que habíamos mencionado hace rato, vamos a decir que esto sería un proceso al revés de desaceleración, o en palabras sencillas, un proceso de frenado. Entonces, todo esto lo vamos a aplicar obviamente como un análisis primordial y básico para nuestras ecuaciones antes de poder reemplazar datos y finalizar nuestro problema. Esto con respecto a las ecuaciones y el comportamiento que tiene nuestras variables en el movimiento vertical como tal. Hasta aquí es la parte básica, ¿sí? Sobre esto, lo que no es todo ojo, vamos a empezar a hacer nuestro análisis gráfico de los tipos de movimiento y en esto se va a basar tal vez la parte más importante de este video. Pasamos entonces a ver los tipos de movimiento que podemos tener dentro del movimiento vertical. Ojo, vamos a hablar de los tipos de sentido porque hacia abajo es positivo, hacia arriba es negativo y hacia arriba y hacia abajo van a haber diferentes tipos de movimiento que se pueden dar dentro de un movimiento vertical. Iniciaremos con el movimiento más sencillo, que sería la caída libre como tal. ¿A qué nos referimos con caída libre? Que si un objeto está en el aire sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo, ningún lanzamiento, ni se haga o se aplique alguna fuerza externa, esto va a caer por efecto de la gravedad. Sí, simple y sencillamente va a caer el objeto. Entonces su sentido positivo sería verticalmente hacia abajo, hasta que pueda llegar a alguna superficie de contacto, en nuestro caso el suelo. ¿Sí? Vamos a definir entonces que la caída libre se va a dar, en nuestro caso, cuando el objeto que nosotros estemos analizando cumpla una condición teórica siguiente. ¿Qué condición teórica va a cumplir este objeto como tal? Vamos a decir que se cumple la caída libre cuando el objeto cae, se deja caer, se suelta, etcétera. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, cuando se cumple dicha condición, podemos nosotros interpretar esto como un dato numérico. Así como lo hicimos en MRV, nos ayudamos con parte del enunciado para completar la información necesaria en nuestros problemas a resolver. En nuestro caso, vamos a interpretar que un objeto caiga, se deje caer o simplemente se suelte, como que no había un impulso previo o vamos a decir, la voluntad de hacer caer este objeto porque simplemente cayó. Entonces, si no hay un impulso previo que haga caer este objeto, igual va a caer, pero por efecto de la gravedad sin ese impulso externo previo. Por lo tanto, la velocidad inicial con la que caería nuestro objeto tendría que ser una velocidad de cero. ¿Sí? Entonces, básicamente cae, es como si dijéramos desde el reposo, si estuviéramos haciendo un análisis horizontal. Bien, este objeto va a caer hasta que llegue al suelo y esa distancia habíamos dicho que le vamos a llamar una altura h de caída. ¿Sí? Por otro lado, vamos a agarrar la duración que le toma a este objeto llegar desde un lugar a otro y a esto le vamos a llamar un tiempo específicamente de bajada. No nos olvidemos adicionalmente que la gravedad que nosotros vayamos a asumir está en su sentido positivo. Por lo tanto, las ecuaciones que vayamos a asumir serían pues con ese sentido positivo también aplicar a nuestras ecuaciones y además interpretamos en el problema que estamos acelerando. Es decir, hay un incremento de velocidad. Por lo tanto, la velocidad con la que el objeto va a llegar al suelo no podría ser igual a cero. Entonces, tiene que tener un valor positivo y seguramente ese valor es diferente de cero. ¿Sí? Entonces, básicamente esos conceptos serían los que vayamos a manejar para nuestro análisis. No se olviden que acá están nuestras 5 variables y el criterio de encontrar 3 datos, anular nuestra quinta variable y en función de eso elegir una ecuación correcta para resolver nuestro problema sigue manteniéndose vigente. Por lo tanto, en ese sentido, nuestro análisis de MRV se mantiene todavía presente. Vámonos al otro lado. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos un movimiento de caída libre? Igual el objeto podría caer de otra manera. ¿Qué manera? Que nosotros hagamos una fuerza externa, es decir, que nosotros lancemos el objeto hacia abajo e igualmente este objeto va a caer, pero bajo una condición diferente. Cuando se va a dar el lanzamiento vertical hacia abajo, vamos a decir que este tipo de movimiento vertical se va a dar
cuando el objeto se lanza, se tira, se arroja, o sea, obviamente verticalmente hacia abajo, no en un movimiento parabólico, que eso es nuestro siguiente capítulo. Y esto para nosotros va a significar un cambio en toda nuestra manera de interpretar nuestro problema. Vale decir que ahora la velocidad inicial de nosotros no puede ser igual a cero porque hay una intención clara de que este objeto inicie el movimiento con un impulso previo. Entonces va a empezar con una velocidad inicial distinta de cero. No parte del reposo, sino que había, como les digo, una voluntad de que este objeto vaya a iniciar su movimiento con un impulso inicial, que le correspondería un valor diferente de cero. Obviamente, algunos otros parámetros no van a cambiar. En este caso, la altura h va a seguir siendo la misma. Si nosotros hablamos de el tiempo de bajada, tendría que seguir siendo el mismo. Le vamos a poner acá tiempo de bajada. Y los demás parámetros se mantienen iguales. En el caso de la gravedad vamos a seguir manejando un sentido positivo. Y en el caso de la velocidad final, obviamente tampoco puede ser igual a cero. Pero puedo decir que la velocidad final en este tipo de movimientos, si es que fuera a la misma altura para los dos, seguramente en el caso número 2 de la derecha tendría un poco más de valor, ¿sí? Porque había un impulso previo, entonces ya parte con una velocidad inicial diferente de cero. Por lo demás, nuestro análisis básicamente es muy similar. El objeto va a ir cayendo verticalmente hacia abajo hasta impactar con el suelo y eso no va a cambiar, no importa si nosotros lanzamos con intención el objeto o simplemente lo dejamos caer. Entonces, referido a la parte de la bajada, tendríamos estos dos tipos de movimiento. Uno como caída libre y uno como lanzamiento vertical, en este caso hacia abajo. Muy bien, esos son nuestros dos primeros tipos de movimiento. Podemos ver dos tipos más. En el caso de que nosotros ya no analicemos, la bajada, sino la subida, entonces en este caso tendríamos un movimiento que se va a dar en este sentido. Y las condiciones para que se dé este tipo de movimientos son diferentes. Condición número 1. Para que un objeto pueda subir y vencer a la gravedad, que de hecho nos tiene a todos apoyados sobre el suelo, entonces tiene que haber necesariamente un impulso previo que haga superar este valor de quietud al que le fuerza la gravedad. En ese sentido, vamos a decir que para que un objeto pueda subir, necesariamente debe haber un impulso previo que le permita este ascenso que estamos mencionando. Por lo tanto, en la subida la velocidad inicial de lanzamiento jamás puede ser igual a cero, porque si esta es igual a cero, nos da un movimiento, básicamente no movimiento, sino un estado de reposo, y este objeto jamás va a poder ascender. Entonces necesitamos este impulso previo para que se cumpla la condición que estamos estudiando. Dicho eso, ahora sí podemos hacer algunos estudios diferentes y podemos decir, por ejemplo, que vamos a calcular nosotros acá la altura h, que en nuestro caso le vamos a definir como un valor diferente. Ojo, nosotros podríamos calcular una altura h cualquiera, pero también podríamos calcular la altura máxima. Y este término es un clásico de preguntas en el caso de que tengamos ejercicios de este tipo de lanzamiento vertical, cuando estamos en un sentido contrario al valor positivo de la gravedad. Cuando nosotros encontramos el valor tope al que puede llegar, en este caso el balón de fútbol, vamos a decir que esto se va a llamar altura, no solamente una altura h cualquiera, sino una altura máxima. Y esta altura máxima tiene algunos parámetros sobre los cuales podemos encontrar el valor de dicha variable. Por lo demás, vamos a dejar eso un poquito al aire de momento. Podemos calcular también el tiempo total de subida que va a demorar el objeto en llegar hasta su punto más alto. Entonces aquí le vamos a poner un t sub s, que le vamos a definir como tiempo de subida, y vamos a anotar acá un valor de velocidad final. Entonces hasta acá le podemos llamar una altura h1 si quieren, o h2, o un h normal. No estamos llegando al tope. Y cuando llegamos a dicho tope, ahora sí le llamamos una altura máxima. Entonces cuando cumplamos ese valor, vamos a decir que la velocidad final es igual a cero. Enseguida voy a explicar todo esto. Vamos a anotar como un concepto aparte y vamos a decir
en la subida se dice que se encuentra bien. Podemos definir esto como un concepto cortito, pero claro y conciso sobre lo que podemos asumir en nuestros problemas. Vamos a decir entonces, en la subida se dice que se encuentra la altura máxima, estamos hablando de h máximo, y el tiempo total de subida, es decir, la duración total de un punto a otro punto, al punto extremo, cuando la velocidad final llega a ser 0. Esta parte de acá es clave. Cuando la velocidad final es 0, significa que ya no puedes subir más de esa altura que tiene, y tampoco el tiempo de subida ya va a ser coherente, porque si esto es 0, iniciaríamos con la parte de la bajada. Entonces el objeto va a subir un instante pequeño, se va a quedar en el aire y luego va a empezar a bajar. Entonces ese instante pequeño que se queda en el aire, la velocidad es 0, y finaliza la subida para volver a iniciar con la bajada, que es lo que vamos a estudiar en un momento más. Entonces, para problemas, ya estoy hablando de ejercicios como tal, cuando nos den o nos pidan encontrar, más bien dicho, el tiempo de subida o el valor de la altura máxima, directamente deberíamos poder asumir que la velocidad en ese punto, en el punto del tiempo total de subida y de la altura máxima, la velocidad vale 0. Entonces, eso es clave, un dato importante que no nos dicen los problemas, pero que nosotros podemos intuir un poco basándonos en la parte teórica y ayudándonos un poquito con las gráficas. Eso sería dentro del lanzamiento vertical hacia arriba, que ya tiene un poquito más de concepto y es un poco más complejo ya también. Finalmente, vamos a hablar, ya para concluir este video, de cómo se da el movimiento vertical, pero completo, ¿sí? En su totalidad. En este caso vamos a decir que podríamos analizar un movimiento vertical completo si es que agarramos el movimiento o el lanzamiento vertical como tal en todas sus fases. Ya, vale decir, y es muy importante aclarar antes de que podamos completar los datos de nuestra gráfica, que un movimiento vertical real tendría que ser un objeto que suba y que sobre la misma línea después vaya a bajar, cosa que se ve como una línea solamente. En nuestro caso vamos a dibujar nuestra trayectoria un poco más separado para que podamos entender cómo es que se va a ir dando este movimiento de una manera un poquito más clara, solo con fines académicos. Bien, dicho eso entonces, ¿cómo analizaríamos nuestro movimiento completo? Vamos a decir que si nosotros tenemos un lanzamiento como tal, al igual que en la subida, este lanzamiento, o para que este objeto pueda llegar a ascender, debe existir una velocidad inicial que es diferente de 0. O sea, tiene que tener un valor, la velocidad, para que este objeto pueda empezar a subir. Bien, nuestro objeto va subiendo y seguramente va a llegar a un punto donde la altura es máxima, y eso lo podemos, vamos a copiar este valor de acá, bien, decía entonces, en este punto llegaríamos a un lugar donde la altura es máxima, y en este punto donde la altura es máxima y además encontramos también el tiempo de subida, podríamos decir que la velocidad es igual a 0. El objeto sigue porque ahora estamos analizando un movimiento completo y va a empezar a descender. Entonces en todo este proceso lo que encontraríamos sería un tiempo de bajada hasta volver a llegar al suelo, que es de donde partió. En este caso vamos a decir que este objeto va a llegar al piso con una velocidad final que otra vez es diferente de 0. Entonces acá vamos a decir que, por decirles, tenemos una velocidad de disparo de 40 metros sobre segundo. Entonces esta velocidad, mientras vaya subiendo, va a ir frenando. ¿Por qué va a frenar? Porque en el proceso de subida la gravedad tiene un signo negativo, que es contrario a su sentido positivo de movimiento. Me volví a poner eso acá, lo vamos a añadir. La gravedad en el proceso de subida tiene un signo negativo. Es el contrario en el proceso de bajada, porque ahora la gravedad está en su sentido positivo de valor y va a tener un signo positivo interpretado en nuestras ecuaciones. ¿Sí? Entonces ese es el proceso completo que nosotros seguimos dentro del movimiento vertical completo. La subida, donde nosotros vamos a tener un proceso de frenado,
y la bajada, donde a partir de que la velocidad es cero va a empezar a acelerar el objeto hasta volver a llegar al suelo. Y esa sería la descripción a grandes rasgos de un movimiento vertical completo, pero no es todo lo que vamos a interpretar en este caso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros tenemos la capacidad de visualizar un poquito más, de una manera un poco más crítica, las condiciones de nuestro problema, podríamos acá trazar lo que se conoce como un eje, le vamos a decir, un eje de simetría, en base al cual nosotros podemos, bajo principios matemáticos, decir que una figura es simétrica a otra cuando las dos partes, una vez se traza el eje de simetría, son iguales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuadrado y lo partimos a la mitad, van a quedar dos rectángulos perfectamente iguales. ¿Bajo qué? Bajo un eje de simetría. Entonces podemos decir que esa figura es simétrica. En este caso, nuestro movimiento vertical completo también es simétrico porque la parte de la izquierda es exactamente igual a la parte de la derecha en ciertos puntos. Y vamos a describir algunos de ellos. En este caso vamos a decir, por simetría, se van a cumplir algunas condiciones que vamos a ir detallando a continuación. Número 1. Si nosotros subimos una altura de 50 metros, ¿qué altura vamos a caer? Una altura de 50 metros. Podemos decir entonces que por simetría, la altura h de subida tendría que ser igual a la altura h de bajada, es decir, la altura que yo estoy subiendo debería ser la misma altura que yo estoy bajando. Eso por lógica, y eso es algo bastante intuitivo en el primer caso. Pero vámonos a algo un poco más interesante. Vamos a decir que si el movimiento es exactamente igual, con aceleraciones que son iguales pero en sentidos contrarios, se puede cumplir no solamente una, sino varias condiciones. ¿Cuál más aparte de estas? Podemos decir que el tiempo que nosotros tardamos en subir es el mismo tiempo que nosotros tardamos en bajar. Por lo tanto, si en el sistema yo calculo que tengo 4 segundos de subida, de bajada tendré pues también 4 segundos. Y esto me permite calcular no solamente eso, sino también el tiempo de vuelo. Vamos a decir que eso se escribe como TV y lo vamos a poner como tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo siempre va a ser lo siguiente. El tiempo de vuelo se calcula sumando el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Sí, eso es una condición de nuestro problema. Pero vamos a decir, al ser iguales, podemos decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. O sea, si mi subida era 4 segundos y mi bajada es 4 segundos, el tiempo de vuelo es todo el proceso de viaje de nuestra pelota. Entonces sería 8. Puedo agarrar uno de los dos, o sea 4, y multiplicarlo por 2 y tengo el mismo valor. Es decir, 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada, que me da lo mismo. Entonces, ese es el primer atajo para nuestros cálculos. Puedo calcular el tiempo de vuelo solamente sabiendo o la subida o la bajada. Aquí tengo que modificar algo, no es más, es un O. Puede ser entonces 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Y listo, ya lo tendríamos prácticamente resuelto. ¿Qué más? Vamos a decir a este lado que por simetría también vamos a cumplir una condición más. ¿Qué condición es esa? Por simetría, la velocidad con la que nosotros hacemos el disparo al principio, que por decirles es 40, va a empezar a reducir su valor mientras vaya llegando hasta el punto donde se hace 0. Entonces va a ir de 40, 30, 20, 10, 5 hasta llegar a 0. Y en el proceso de bajada va a empezar a acelerar. Entonces va a recuperar 5, 10, 15, 20, 30 hasta volver a llegar a los mismos 40 con la que fue lanzada. Entonces la velocidad de disparo es igual a la velocidad con la que el objeto llega al suelo después. Entonces todo esto lo podemos agarrar y concluir bajo lo que acabamos de describir. Entonces básicamente acá podríamos finalizar nuestra parte de interpretación. ¿Sí? Entonces eso sería repaso general de los 4 tipos de movimiento. Iniciamos con la caída libre, donde nosotros tenemos no un impulso previo, sino netamente la acción de la gravedad, donde el objeto va a llegar al suelo
por esa acción con un valor positivo de aceleración y podemos calcular parámetros como el tiempo de bajada, la altura o la velocidad final que tendría que ser distinta de cero. Es exactamente el mismo análisis para el lanzamiento vertical hacia abajo, solo que en este caso vamos a cambiar una cosa, que el impulso previo va a ser diferente de cero porque estamos en un lanzamiento, no solamente en un proceso de dejar caer un objeto. Entonces, esa sería la única variante. Para el caso de la subida, vamos a decir que es muy importante entender que para que un objeto suba, tiene que sí o sí haber un impulso previo. Entonces, vamos a decir que esta velocidad inicial de disparo no puede ser cero, pero se va a ir reduciendo nuestra velocidad con medida que nosotros vayamos subiendo hasta que ésta llegue a un punto donde es igual a cero. Vamos a decir entonces que en la subida se dice que se encuentra dos cosas, la altura máxima y el tiempo total de subida cuando y solo cuando la velocidad final llega a ser cero. Entonces yo podría calcular altura h1, más abajo una altura h2, un poquito en medio de estos dos una altura h3, pero no sería la altura máxima. Esta altura máxima y el tiempo total de subida solamente se dan cuando esta velocidad es cero. Muy importante entenderlo. Por último, habíamos visto el movimiento vertical completo, donde analizamos tanto la subida como la bajada a la vez. Entonces, el hecho de hacer un trazo del eje de simetría me permite que yo pueda reducir mis cálculos bajo estas condiciones. Es decir, yo no tengo que calcular dos veces la altura porque sé que son iguales. No tengo que calcular dos veces el tiempo porque sé que son iguales. Y tampoco necesito calcular la velocidad con la que el objeto va a volver al suelo. ¿Por qué? Porque sabemos que por simetría la velocidad con la que disparo es la misma velocidad con la que voy a llegar al suelo. ¿Sí? Básicamente es eso dentro de nuestro análisis de los tipos de movimiento que se pueden dar en un movimiento de análisis vertical. Es importante aclarar ya para finalizar este video que en ningún momento hemos tocado aspectos como la masa. Entonces vamos a decir que un objeto liviano básicamente caería al mismo tiempo que un objeto pesado porque no depende de la masa. ¿Sí? Si bien en la realidad también entra otro factor en juego que sería la resistencia del aire, por ejemplo, o el viento como tal. En la realidad hay un experimento de laboratorio que se puede hacer en universidad, por ejemplo, en mi caso en ingeniería en primer semestre y segundo semestre, en laboratorios, se consideran algunos factores que hacen diferente nuestro tipo de movimiento. Pero en nuestro estudio preuniversitario no vamos a considerar ni la masa ni la resistencia del aire. Entonces nuestros movimientos van a ser perfectos, básicamente sin considerar esos dos factores. Muy bien, eso sería todo entonces por el video de hoy y vamos a empezar a hacer problemas a partir del siguiente ejercicio. No olviden suscribirse a este canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós.